gracias porque nos permite estar en este tiempo. Ponemos nuestras comisiones, en tus manos. Te pedimos que dé palabra a nuestra enseñanza y dejo tu enseñanza con una enseñanza que práctica. Gracias, Señor, por el amor y paz, y ponemos esto en tus manos. Por todo esto, en nombre de tu Hijo Jesús, Rey nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok, vamos a empezar entonces. Nos quedamos en la gloria de Dios, que todo lo que debe, lo que hacemos, para que ustedes entiendan mejor, Dios tiene que ser glorificado en todo. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que hacer tenemos que hacerlo visible a Él a través de toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Él tiene que ser mostrado en nuestro comportamiento, en la forma de hablar, en la forma de reaccionar en cada circunstancia, cada pensamiento, cada acción. Él tiene que ser mostrado. Para eso fuimos creados y para eso fuimos llamados a la salvación. Y de esta manera, pues todos los demás pueden conocerlo a Él a través de nosotros. Nos dio su vida y ahora nosotros somos su cuerpo, sus ojos, sus manos, su boca, por decirlo de otra manera, ¿no? Para que lo entiendan un poquito qué es la gloria de Dios con la perspectiva humana para nosotros hacia Él. Y también veíamos que Él es la fuente, el medio y el propósito final de toda la existencia. Entonces, glorificar empieza por el reconocimiento y la exaltación de por lo que Él es, de acuerdo a cada uno de sus atributos que estamos viendo. Y entonces Él creó todo para que su gloria se manifieste. Y estuvimos viendo algunos versículos, vimos 1 Corintios 10:31, hicimos unas exégesis de ese texto. 1 Pedro 4:11 también lo vimos. Y nos quedamos, no sé si vimos también Isaías 43:7. En ese texto, siguiendo con el tema de la gloria de Dios, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí el profeta Isaías registra la declaración de Dios sobre su propósito, el propósito de crear a un pueblo para Él, por voluntad propia, ¿no? Nadie lo forzó, nadie lo obligó, no necesitaba a nadie. Simplemente Él decidió hacerse un pueblo para Él. Y este texto establece el propósito fundamental de la existencia humana. Ahí lo dice. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Ahí está el propósito de toda la existencia humana. Por eso las personas, cuando no reconocen a Dios por lo que Él es y no se someten a Él por lo que Él es, no cumplen este propósito, y son hablando de incrédulos. La gloria de Dios, ese es el propósito de todo. No fuimos creados porque Él tuviera una necesidad, como ya les dije, o estaba solo, se sentía muy solo, sino para manifestar y reflejar su carácter y su majestad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, porque ahí puedes ver su poder, su grandeza, su sabiduría, cómo puso todo en cada lugar como debe de ser. Ahí refleja algunos atributos, y nosotros ahora en Cristo pues tenemos que seguir reflejando su carácter y su majestad. Por eso es que nuestra existencia, por el que fuimos creados, está ligada a su gloria, porque para eso fuimos hechos, en ese sentido, ¿no? Otro versículo que vamos a ver, Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Esta los teólogos, los eruditos le llaman doxología. Pablo siempre terminaba sus cartas muchas de las veces con una doxología. ¿Y qué es una doxología? Es una declaración de alabanza que ya vimos también. Esto resume la soberanía de Dios. Este texto revela la Trinidad de la relación de la creación con su creador, porque dice, de Él, ¿quién es de Él? El origen de todo. Por Él, ¿por qué por Él? Porque todo está mantenido y se sustenta y se provee por medio de Él. Y luego dice, y para Él. Ahí vemos el propósito final de todo. Origen, mantenimiento y medio, y el propósito. Eso es lo que revela ese texto que estamos estudiando, ese versículo. Entonces, dado que Dios es el origen, como lo vemos aquí, si Dios es el origen y el destino de todo, lógicamente, pues Él merece toda la gloria. No hay quien más pueda merecerse la gloria más que Él. Y viene una pregunta a la mente a nosotros, ¿por qué Dios es glorificado? Si es glorificado en todo, ¿es glorificado aún en la condenación del hombre? ¿Es glorificado aún en la condenación del hombre? Fíjate, la respuesta es sí. Y es lo que vamos a ver. Pero lo que tenemos que entender es que la condenación no es que glorifique a Dios por el sufrimiento en sí mismo, ¿no? Lo que van a pasar sufriendo en el infierno. En ese sentido no lo glorifica. Más bien lo glorifica porque en el juicio final se va a exhibir perfectamente su santidad. No puede tolerar el pecado. Entonces ahí su gloria, su santidad se va a exhibir a todo lo que da. Y hay otro atributo que se va a exhibir, su justicia. Porque la santidad dice que no puede tolerar el pecado, nada inmundo, ni tiene ojos ni siquiera para ver el mal. Y su justicia dice que debe de retribuir el pecado. Porque Él es justo. No puede pasar por inocente al culpable, así. Por eso es que en la condenación Dios es glorificado. Y es lo que ninguno de nosotros quisiera. Pero la verdad es que si tú predicas el evangelio y lo rechazan, y lo rechazan, y lo rechazan, si se salvan es glorificado. Y si se condenan es glorificado. A Dios no le afecta en nada. Aquí el beneficiado es el hombre. Pero no lo entiende el hombre. Vamos a ver Romanos 9, 22, 23. Romanos 9, 22, 23. Fíjate lo que dice ahí. Para explicar esto que te estoy diciendo. Dice el texto ahí. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, y al que Él preparó de antemano para gloria. Está preguntando Pablo ahí. Y aquí en ese texto Pablo aborda la cuestión de la soberanía de Dios en la salvación y en la condenación, porque está hablando de los dos. Este texto enseña que Dios al final va a ser glorificado de las dos maneras, como te lo acabo de decir. En los vasos de ira, o sea, los que no se arrepintieron, los que permanecieron en su pecado, ¿cómo? Como ya dije, va a manifestar su justicia y su poder al castigar el pecado, porque Él es santo. Ahí va a ser glorificado. Y también en los vasos de misericordia. O sea, ¿quiénes son los vasos de misericordia? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Al manifestar ¿qué?
las riquezas de su gloria a través de su gracia, su perdón y su misericordia. Ahí también es glorificado, porque ahí están los otros atributos que él va a mostrar. O sea que en la condenación muestra unos atributos a todo lo que da, y en la salvación muestra otros atributos. El chiste es que conozcamos a Dios en toda su plenitud. Esa es su gloria. Entonces ambos grupos, creyentes e incrédulos, sirven para un propósito que exalta sus atributos, para su gloria. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver otro. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Entonces no cabe mencionarles el deseo de Dios que todos vengan al arrepentimiento, pero igual si no vienen, Él no es afectado en nada. Él va a ser glorificado. Proverbios dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Fíjate, este proverbio establece una verdad de la soberanía divina. Nos dice que no significa, la exégesis de Proverbios 16:4, no significa que Dios obliga al impío a pecar. No está diciendo que Él obliga a pecar, sino que en su omnisciencia, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, Él ha ordenado las circunstancias, de modo que las decisiones de todos los hombres, incluso las de los malvados, se alineen con su plan. ¿Te das cuenta? Ahí entra otro atributo que después vamos a ver si Dios nos lo permite, ¿no? Él no obliga a nadie a pecar. El pecado es voluntario. El hombre lo peca voluntariamente. Pero en su omnisciencia, Él utiliza todas estas cosas que Él sabe que van a ocurrir para que se alineen con su plan. Así como cuando vimos, ¿se acuerdan a José que lo vendieron a esclavo a Egipto? Todo se alineó con el plan de Dios. Por el pecado de sus hermanos que agarraron a José y se lo tuvieron envidia y lo vendieron. Pero se alineó al plan de Dios. El resultado de la maldad del impío, ¿cuál será? Su castigo en el día malo, el juicio. Y este acto de retribución perfecta exalta la justicia de Dios y su santidad. Vamos a ver otro texto. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hablando de los incrédulos, ¿no? El castigo eterno se describe como ser excluidos de la presencia gloriosa de Cristo. Este texto indica que la condenación es una manifestación del juicio de Dios que está intrínsecamente ligado a su poder y a su gloria, porque Él todo lo puede. Y tiene que vindicar su santidad y su justicia, sí o sí. Con nosotros ya lo hizo porque Jesucristo cargó con nuestros pecados y Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Fuimos vindicados en Cristo, por decirlo entonces así. Pero los incrédulos que rechazan a Cristo y que rechazan y no aceptan el Evangelio, pues tendrán que glorificar a Dios de esta manera. O sea que, en pocas palabras, todos van a glorificar a Dios. Van a terminar glorificándolo. ¿Te das cuenta? El castigo mismo demuestra cuán ofensivo es el pecado a su santidad de Dios. Porque va a ser algo terrible. Y también muestra cuán poderoso es Dios para ejecutar su justa sentencia, porque es justa. Él es perfecto en todas sus decisiones y en todo lo que Él hace. Vemos la omnipotencia aquí también. Ahora ya entendemos esa incógnita, ¿no? De poco por qué, cómo Dios es glorificado en los que se condena, ¿no? Y los que no saben, malinterpretan e inventan cada cosa que nada tiene que ver, pero nosotros ya lo acabamos de ver. Y nos viene otra pregunta, ¿por qué Dios es glorificado en cualquier cosa que Él decida en su soberanía y en su voluntad?
Y la respuesta es que Dios es glorificado en cualquier cosa que Él decida en su soberanía y voluntad, porque su soberanía es el ejercicio de su carácter perfecto. Y aquí estaríamos a ver un poquito la soberanía de Dios también. O sea que Él no puede decidir algo que sea injusto, porque es su naturaleza ser justo. No puede negarse a sí mismo. Ni tampoco puede decidir algo que sea imperfecto o que deshonre su naturaleza. No puede, porque es Él mismo. Por lo tanto, cada acto de su voluntad soberana es inherentemente digna de alabanza. La entendamos o nos guste o no nos guste. Nosotros quisiéramos que todos los familiares y que todos los hombres como Él, pues glorificaran a Dios en la salvación, ¿verdad? Es lo que anheláramos todos. Pero como rechazan a Cristo y no vienen a Él, pues van a glorificar a Dios, pero de otra manera, aunque no nos guste a nosotros. Es otra manera. Pero eso es suficiente para darle gloria a Dios. Y amarlo, porque Él es justo, santo y perfecto. Vamos a ver Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo enseña que la soberanía de Dios se extiende a todas las cosas, incluyendo la elección de su pueblo, de los creyentes. Entonces, aquí hay una frase crucial en este texto que dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque esta frase establece la omnipotencia de su propósito. Todo lo puede hacer y todo lo tiene el control de todo y siempre lo lleva a un propósito, a su propósito. La voluntad de Dios no es caprichosa, hermanos. Es un designio. ¿Y qué es un designio? Un plan preconcebido y sabio. Designio, un plan preconcebido y sabio. O sea que su voluntad está fundamentada en su infinita sabiduría, en su santidad, en su amor. Toda decisión y acción soberana que Él hace es perfecta. Y por lo tanto, todo lo que Él hace y todo lo que Él ha creado para Él, le debe dar gloria. Como ya dijimos, en el cielo o en el infierno. ¿Quiénes somos los que somos más bendecidos al glorificar a Dios? ¿Y por qué Él pide que le demos la gloria? Por esto. Porque Él quiere que lo glorifiquemos, pero con Él. En el cielo. Honrándole, alabándole, mostrándole a Él aquí en la tierra. Pero como pues, las personas no todas creen en la Biblia y rechazan el Evangelio, pues entonces lo van a tener que glorificar de la otra manera. Examina tu vida. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios, hermano, hermana? ¿O para la tuya propia? Examínalo, piénsalo, medítalo. La Biblia dice que debe hacer todo para su gloria, incluso el comer o el beber. Agua, jugo, lo que quieras. Si tu propósito principal es tu comodidad, porque hay una psicología que dice que venimos para ser felices, ¿no? O venimos para que el hombre o la mujer se realice, ¿no? O sea, como si el humanismo enseña que el hombre es el centro de todo, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso, lo acabamos de ver y lo estamos viendo. Si tu propósito, ¿cuál es tu propósito principal en este mundo? Si es tu comodidad, si es tu riqueza, si es la fama, si el centro eres el yo y yo, primero yo, luego yo, después yo,
el empoderamiento, etcétera, etcétera, déjame decirte que le estás robando la gloria al único que le pertenece, al Creador. Y estás en pecado completamente. Arrepiente de tu pecado. Ya hablándole a creyentes. Porque tú puedes ser un creyente profeso y estar buscando tu gloria y no la de Él. Sea sirviendo en la iglesia, sea estudiando la Biblia, sea lo que estés haciendo para Él. Puedes estar estudiando la Biblia, sirviendo en la iglesia, ser bautizado, llevar muchos años en la iglesia y aún así estar haciéndolo para tu gloria. ¿Qué significaría eso? Que eres incrédulo, no eres creyente. Por eso al principio les empecé diciendo, ¿por qué oras o para qué oras? ¿Cuál es tu petición? ¿Eso que estás pidiendo va a glorificar a Dios? ¿O es porque te conviene a ti? Porque es algo que tú quieres, para que tú saques ventaja, o porque tú te sientas bien. Debe de ser Él. Primero Él, después Él y por último Él. Siempre, porque Él es el único que merece la gloria. Nadie más. Nosotros ahora tenemos la gloria de Él, lo reflejamos a Él, pero no la producimos nosotros. Él, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, nos dio el Espíritu Santo, y se puede decir que Él nos dio parte de su gloria, esos atributos transferibles, el amor, el gozo, paz, la misericordia, la paciencia, etcétera, para que los podamos reflejar a los demás. Para eso nos los dio. Los dones para el servicio y la edificación de la iglesia. Tenemos una vida prestada, hermanos. ¿Cómo la usas? ¿Para quién la usas? ¿Para ti mismo? ¿Para ti misma? Si estás haciendo eso, estás haciendo acto de alta traición. Estás traicionando al Dios que dices que amas y que sirves. Porque ahora son dos dioses, entonces Él y tú. ¿Y cómo nos vamos a poner al nivel de el Dios glorioso? Del supremo, del inescrutable, del santo, del trascendente, del inmanente, que son los que hemos estado viendo. ¿Cómo? Ni siquiera, no hay manera. Pero hay quienes sí lo hacen. Lo hacen para su gloria las cosas. Tu indiferencia no es neutralidad, porque también podría ser indiferente, ¿no? Pero no es que yo no estoy de ningún lado. Es una ofensa la indiferencia también. Porque o le das gloria o le das gloria. O lo muestras o lo muestras. Si has escuchado la verdad muchas veces y no te arrepientes ni le das a Dios el honor que merece, estás manifestando su justicia en este momento. Porque te va a disciplinar. No su misericordia. El camino ancho es fácil. Porque muchos profesos creyentes dicen que van en el camino angosto y no es cierto. Siguen en el camino amplio, cómodo, ¿verdad? No hay disciplina, no están corriendo la carrera como Pablo, andan golpeando al aire, no hay compromiso con la palabra, con la oración. Lo que hacen son activismos, lo hacen con una motivación egoísta para que me vean, para que vean cuánto sé de la Biblia, para que vean cómo toco, cómo canto, etcétera, etcétera. Y eso es una ofensa y una traición para Dios. Ese camino terminará haciendo notorio el poder de su ira sobre ti, porque significa que eres incrédulo. Y tú lo vas a glorificar, pero en el infierno. Aunque se oiga muy fuerte esto que estoy diciendo. Pero es que esto es serio, hermanos. Esto es muy serio. No jugamos a ser cristianos. O eres o no eres. Es así de simple. Arrepiéntete y rinde cada pensamiento, cada palabra y acción a aquel que es el único digno de toda gloria y de toda honra. El hecho de que Dios sea glorificado en todo debe de ser nuestra mayor esperanza, nuestro mayor consuelo. No es para infundirnos miedo, no trato de que pase eso,
Si Dios fuera glorificado solo cuando tú eres perfecto, pues nunca será glorificado, ¿verdad? Porque pues nosotros no podemos ser perfectos. Y tu esperanza pues sería muy frágil. Pero fíjate, Él es glorificado en su misericordia que tuvo contigo y que tuvo conmigo. Su gracia, su perdón. Ahora tú lo que tienes que hacer es reflejarlo a Él, el fruto que Él te ha dado. Tu salvación no depende de tu capacidad para glorificarlo sin ninguna falta, ¿no? Porque todos en algún momento vamos a fallar. ¿De qué depende? De su gracia soberana manifestada en Jesucristo. Y de que sabes que Él terminará la obra que empezó en ti, aún a pesar de nosotros mismos a veces. Si estás sufriendo, si estás débil, si te sientes incapaz, déjame decirte que Dios es glorificado en tu debilidad, cuando la reconoces y cuando vas a Él para ser fuerte. Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades, como dice 2 de Corintios 12:9. Ahí 2 de Corintios 12:9, Pablo le estaba pidiendo que le quitara el aguijón. Le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No importa la tormenta, la obra redentora de Cristo ya ha asegurado que Él te ha predestinado para su gloria, como lo dice Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice que ya nos ha predestinado para su gloria. O lo hacemos, por decirlo de esta manera, por la buena, o lo vamos a hacer por la mala, a través de la disciplina, como el hijo pródigo. Si eres creyente. Tenemos que descansar en esta verdad, hermanos. Nuestra vida, nuestro futuro y nuestra eternidad están gobernadas por una voluntad que es perfectamente sabia y perfectamente amorosa. Y por eso siempre para Él, siempre será la gloria y la honra. Ahora te voy a poner otro ejemplo hablando de esto de la gloria. Cuando alguien está enfermo y tú pides que esa persona sane y Él no la cura, ¿Él es glorificado en eso? ¿En dejarlo así como está? Incluso hasta que se muere, hasta se puede morir. ¿Por qué es glorificado? Podremos preguntar. Bueno, vamos a resolver esa otra incógnita. Dios es glorificado en la enfermedad no curada porque en esas circunstancias, Él revela atributos que no se manifiestan tan claramente en la sanidad instantánea. ¿Quieres que te diga cuáles son? En una enfermedad que Él no cura, Él muestra su suficiencia. A pesar de así como estás, mi gracia es suficiente. Muestra su fidelidad. Porque a pesar de que estás así, tú te das cuenta que Él es fiel. ¿Te acuerdas de Job? Si Él me matare, en Él esperaré. Muestra su poder confortador. Porque pese a lo que estés pasando, estoy hablando de creyentes, a creyentes. Y aún hasta los incrédulos muestra esas cosas, su gracia común. Pero ahorita estoy hablando de los creyentes. Muestra su poder confortador y muestra la esperanza eterna. Porque tristemente cuando estamos en esas situaciones, cuando más anhelamos estar en su presencia. Por eso, ahí, en una enfermedad, muestra más su gloria. Pero a veces como no tenemos esta percepción, no lo entendemos, lo pasamos por alto. Andamos ciegos. Vamos a ver 2 de Corintios 12:9 para respaldar esto que te estoy diciendo. 2 de Corintios 12:9. Y es la cita que te dije hace rato. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Aquí el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, el contexto. Algunos dicen que era algo físico. MacArthur dice que era una aflicción persistente. El aguijón era un falso maestro que estaba atacando a la iglesia de Corinto y lo estaba haciendo sufrir mucho. Lo tenía clavado como una estaca al aguijón. Yo también me voy más por esa, de que era una aflicción persistente de alguien. Estaba haciendo muchas cosas en Corinto y a él le dolían mucho. Y rogó a Dios que se la quitara. O sea, quítalo de ahí. Me está haciendo sufrir mucho. Sácalo de la iglesia, por decirlo así. Y Dios en ese momento se negó. Le dijo, bástate mi gracia. Aquí podemos ver la glorificación en la negación que Dios le dijo. O sea, él dijo, no, básate mi gracia. Porque la exégesis da la respuesta de Dios aquí. Básate mi gracia. ¿Y qué significa eso? Es que su gloria se manifiesta más plenamente en la sustentación del creyente cuando lo está sustentando a pesar de esas adversidades, a través del dolor, que cuando le quita el dolor. Si lo vemos con la perspectiva de Dios, con la perspectiva bíblica. Y ahí podemos ver otros atributos revelados. Poder confortador, nuevamente aquí. Porque fíjate, cuando la curación natural o sobrenatural no llega, porque puedes ser curado naturalmente, ¿no? Que vas al doctor o se te quita solo lo que tengas, ¿no? No sé, un dolor de estómago, un dolor de cabeza y te quedas un rato y te duermes y ya despiertas y no tienes nada, ¿no? O un medicamento o un milagro, si es algo, un cáncer o algo más grave, ¿no? Si no llega, Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque su gracia se demuestra suficiente para sostener la fe y la paz del creyente en medio de ese sufrimiento. Ahí está su poder confortador. O sea, el que merece la gloria no es el hombre. Porque luego decimos, ay, exaltamos al hermano, a la hermana, ¿no? Que lleva años así en esa enfermedad, o vemos ese tipo de cosas y ensalzamos a los hombres. No, porque el que está obrando ahí, el que está confortando ahí, desde todo el tiempo que alguien pudiera estar enfermo de esa manera, es la suficiencia de Dios. Él sostiene la fe y él sostiene la paz en medio del sufrimiento, y por eso es enfermo o esa enferma puede decir que sea lo que Dios quiera. Gloria a Dios. Y se queja o no se queja, pero es Dios mostrando su poder. Se perfecciona la fragilidad humana. Y a veces llegamos a robar la gloria a Dios hasta en eso. Porque alabamos al hermano, a la hermana que está así. Y no nos damos cuenta que es Dios. Ahí es Dios. El importante es Dios. Nunca es el hombre. En todo podemos ver a Dios sustentando, fortaleciendo, proviendo. Esa es la perspectiva correcta. Y también la enfermedad no curada obliga al creyente a mirar más allá de esta vida, glorificando a Dios como el único que ofrece la sanidad final. ¿Cuál es la sanidad final? Pues la sanidad final ya está, tu sanidad ya está asegurada. A veces tenemos la vista muy corta y pensamos que si sana aquí. No, ¿para qué quieres que sane aquí? Para que siga batallando con el pecado, siga pecando contra Dios. Mejor que esté allá. Allá va a ser sano finalmente, glorificado en su resurrección. Pero a veces somos muy egoístas. Porque nuestra mirada es muy corta. Dios nos está hablando de otras cosas mucho más, infinitamente mayores, y nosotros seguimos con nuestro enfoque bien terrenal, bien egoísta. ¿Te das cuenta? Por eso es que muchas veces les digo que nos falta crecer en el conocimiento de Dios por experiencia. Dios es glorificado, como ya dije, cuando no se salvan,
porque el juicio de los impíos se manifiesta perfectamente también su santidad absoluta, su justicia retributiva. Ya lo vimos. Entonces, fíjate, otra pregunta. Si las cosas no se resuelven como yo quiero, ¿por qué Dios es glorificado? Cuando las cosas no salen como yo quiero. Dios es glorificado cuando nuestras expectativas humanas no se cumplen, porque en tales situaciones se exalta su soberanía inmutable sobre nuestra voluntad finita. Nosotros somos finitos, nuestra voluntad no es perfecta y la de Él sí. Y se exalta su sabiduría perfecta sobre nuestro entendimiento limitado y se fomenta la confianza en su plan. Por eso hasta en esas cosas Él es glorificado de esta manera. Vamos a ver una cita, Romanos 8:28, que ya muchos de ustedes la han de saber de memoria. Y ahorita vamos a ver si la aplicamos. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos, este texto es la promesa más citada sobre el sufrimiento, ¿no es cierto? Siempre que alguien está sufriendo, la primera con la que llegamos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Son buenas. Ayudan. ¿Pero sabes por qué? O nada más lo sabes así por encimita. Fíjate. Cuando un creyente confía en que el resultado que Dios ha permitido, pues estamos hablando aquí de que tú confías eso. Te crea una convicción y por lo tanto, pase lo que pase, tú te mantienes en paz, gozo y contentamiento. Entonces, cuando un creyente confía en que el resultado de Dios ha permitido, aunque no es el que yo deseo o tú deseas, pues es el bien final, porque así lo dice Él y yo le creo, de alguna otra manera nos va a hacer que nos parezcamos más a Cristo, Dios es glorificado. No sabes el final, pero confías, porque Dios te lo dijo. Glorificamos entonces cuando confías y reaccionas de esta manera positiva que te acabo de decir, estás glorificando su sabiduría. Cuando te quejas, cuando estás pidi que te saque de ahí como tu prioridad, estás cuestionando su sabiduría. Como diciendo, Dios, te equivocaste. Se te salió de control. Y hay quienes todavía oran que el Señor tome el control. O sea, que el Señor no es soberano. ¿Se dan cuenta? Cuando tú realmente confías en su sabiduría, admites que su plan es superior a tu plan y que su bondad, al creer que lo que Él hace, tú sabes que es bondadoso, haga lo que haga y te pase lo que te pase, Él sigue siendo santo, 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 bueno y perfecto. Y Él es bueno aunque te duela. ¿Por qué? Porque sabes que Él está haciendo un beneficio espiritual en tu vida. Y vas a terminar bendecido. ¿Te acuerdas de Job? ¿Te acuerdas de José? ¿Cómo terminaron? Por ponerte ejemplos de bíblicos, ¿no? Pero a veces nosotros no queremos ceder a eso. Y dudamos del Dios omnipotente, omnipresente, del Dios sabio y perfecto. Y el declive viene hacia atrás, nuestro declive espiritual. La glorificación se produce cuando la persona, para que me entiendas, te lo voy a decir de esta manera. Tú no puedes glorificar a Dios mientras sigas pidiendo y haciendo las cosas como tú quieres hacerlas. O como tú quieres que se resuelvan. Nunca vas a glorificar a Dios así. Tú vas a glorificar a Dios cuando sustituyes lo que tú quieres por la voluntad soberana de Dios, aunque no la conozcas. Imitas a Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un cambio tremendo aquí.
en nuestra forma de orar y en nuestra forma de ver las cosas. Ya no se trata de lo que yo quiero. Su voluntad soberana me basta. No necesito saber todo a detalle. Yo confío plenamente en mi Señor, yo sé en quién he creído. Y eso es suficiente, hermanos. ¿Lo haces? ¿Estás viviendo así? Y si no, todavía lo puedes arrepentirte y puedes enmendarte en el poder del Espíritu Santo y puedes empezar a glorificar a Dios, realmente de palabra y de hecho. Todo es para su gloria. Esa es la máxima expresión de la soberanía y el propósito de Dios en el universo. Y esto significa que Dios es el fin y el propósito supremo de toda la existencia, como lo estamos viendo. No soy yo, no eres tú. No es nada que tengas o no tengas aquí. No hay un objetivo más alto ni más importante que la manifestación y el reconocimiento de su excelencia con esas aplicaciones prácticas que te acabo de dar. Andar así, pensar así y vivir así. Por eso me gusta hacérselas así para que nos examinemos y ver qué es lo que estoy haciendo mal. Si realmente estamos glorificando a Dios. Todo lo que sucede, ya sea bueno o aparentemente malo, revela un atributo de Dios, hermanos, como se pueden dar cuenta. Todo lo que sucede, pero si no estamos velando en ese aspecto, pues no vemos nada bueno, no vemos ningún atributo de Dios. Vemos que el mundo se nos viene encima, que nos duele, que todo lo demás, pero no vemos su gloria por ningún lado. Pero como acabamos de ver, todo lo que sucede, sea bueno o aparentemente malo a nuestros ojos, revela un atributo de Dios. La salvación, por ejemplo, revela su gracia, su misericordia, por darte nada más algunos. El juicio, ya vimos, revela su justicia y su santidad. La creación revela su poder y su sabiduría. Nuestra perseverancia revela su fidelidad, porque Él dijo que no nos iba a soltar. ¿Te das cuenta cómo todo revela un atributo de Dios? Todo. Por eso Romanos 11:36 dice, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El primero que te di atrás. A Él sea la gloria por los siglos. Ahora sí ya entiendes mejor este versículo. Porque a veces lo leemos así muy rápido y no entendemos nada. Y si no entiendes, ¿cómo aplicas? Tenemos que entender. Crear una convicción con eso que entendiste, que estás creyendo, y entonces empiezas a dar resultados, a vivirlo. Él es la fuente, Él es el creador, Dios mantiene, Dios sustenta en su soberanía todo. Todo está orientado hacia su fin. ¿Cuál es su fin? De todo, la exhibición de su gloria. En conclusión, con este tema de la gloria de Dios, significa que el universo no tiene un fin en sí mismo, como algunos lo dicen. Ni el hombre tiene un fin en sí mismo, como otros lo dicen. Sino que existe todo para magnificar la grandeza de Dios a lo largo de toda la eternidad. No porque Él lo necesite, sino porque así debe de ser. Y nosotros somos los más beneficiados cuando empezamos a vivir su gloria. Nosotros. Entonces recuerda lo que te pregunté al principio, en el estudio anterior. Que por qué orabas y todo eso que empecé diciéndote, ¿no? No dice la Biblia que todo es para Él y por Él y para Él. Entonces, en cada una de estas respuestas de por qué debería de ser para que Dios sea glorificado, por eso, como te dije, te recuerdo un poquito sobre el enfermo. Si quieres sanarte y no te sana, si quieres que haga justicia con una persona y al menos pues tú no ves que lo hagan las personas y que se sale con la suya y sigue viviendo como siempre, tarde que temprano Él va a ser glorificado. Por eso quiero que cuando pides que salga a favor todas tus situaciones, cuando pides que alguien se salve, Dios tiene en control todo, y cualquiera que sea la decisión de Él, tú y yo debemos de gozarnos.
Y tenemos que adorarlo porque su voluntad siempre es agradable y perfecta. Nos sane o no nos sane. Aquellas personas que me hicieron daño paguen o no lo paguen, al menos aquí en la tierra. Si se resuelve algo a tu favor o no se resuelve, Él es glorificado. Eso es lo importante, es lo único que debe de importarnos. Porque aunque no lo entendamos y aunque a mi parecer en mi mente finita e ignorante de Dios, pues a veces tenemos un concepto de Dios muy chico. Él es siempre bueno, perfecto, santo, santo, santo y jamás dejará de serlo. Y debemos de pedirle perdón a Dios porque dudamos de su sabiduría y de su poder. Ahora entiendes por qué te digo que entre más conozcas a Dios por experiencia, tu vida, tus oraciones cambiarán, tu adoración cambiará. Entonces primero Él, no yo, ni ninguna otra cosa de la creación. Primero es Él. Y las decisiones que Él tome, perfectas. Y yo me gozo. Porque siempre tendemos a decir, gloria a Dios, cuando se recibió muy buena noticia, ¿no? Que iba en el carro y no le pasó nada, Dios me guardó. Que fui al doctor y ya no tengo la enfermedad. Y así, ¿no? Y tú, ay, gloria a Dios, Él es bueno. Y si no es así, no es bueno, ni es gloria a Él. Siempre debemos dar la gloria a Él. Chocó y se mató, me detectaron cáncer, gloria a Dios. Pero ahí no lo decimos, ¿por qué? Porque nuestro concepto de Dios es muy pequeño. Y pensamos que Dios vino para resolver nuestros problemas. Y no es así. ¿Te das cuenta? El verdadero desafío es este. ¿Reconocerás la gloria de Dios en los escombros de tus planes fallidos o no los vas a reconocer? Lo tienes que reconocer. Cuando la enfermedad no se va, cuando el ser querido que oraste no es salvo, cuando tu camino deseado se cierra, tu corazón está a prueba. Tu fe está a prueba. ¿Vas a maldecir al Dios? ¿Te vas a quejar de Él? ¿Lo vas a poner en el banco de los acusados? ¿Vas a hacer eso con el perfectamente justo, santo y sabio? ¿Y sabio? ¿O le darás la gloria por su soberanía? ¿Qué vas a hacer? Tu vida está diseñada para ser un testimonio de que la gloria de Dios es mayor que tu salud, es mayor que tu consuelo y es mayor que tu felicidad terrenal. Y no estoy diciendo que vamos a ser, vamos a sufrir y vamos a ser infelices. No, no. Si tú le das la gloria, vas a poder desplegar el fruto del Espíritu a todo lo que da. Gozo, amor, paz, etcétera, etcétera. Porque está implícito. Pero si andas haciendo lo contrario, como lo estamos viendo, si crees que Él que no es mayor que tu salud, tu consuelo y tu felicidad terrenal, entonces estamos equivocados. No estamos adorando al Dios de la Biblia. Al que es el mismo ayer, hoy y siempre. Si solo glorificamos a Dios cuando nos da lo que queremos, ¿sabes en qué es convertido a Dios? En un sirviente. En tu sirviente. En tu pozo de los deseos, tu lámpara maravillosa. Tenemos que despertar. Tenemos que dejar de medir la bondad de Dios por nuestro bienestar. Porque a veces sí la medimos, que Él es bueno de acuerdo a nuestro bienestar. No, hermano, hermana. Tenemos que empezar a medir nuestra vida por la gloria que le damos a su nombre, pase lo que nos pase a nosotros y a nuestro alrededor. Queremos lo mejor para todos, para tu familia, sí, yo sé, los amamos, sí, pero si Dios decide otra cosa, gloria a Dios, yo estoy feliz igual, ¿por qué? Porque Él es mi prioridad. Amo a Dios primero que a mi familia, que a mi cónyuge, que a mis hijos, que a quien sea, yo lo amo, Él es primero. Él merece todo, lo primero. Tu peor día, bajo la soberanía de Dios, cualquier día que te imagines y que digas, hoy tuve un día muy malo, pésimo, y estás estresado, estás deprimido, estás enojado, llegas a la casa y empiezas a sacar ahí tu frustración.
¿Dónde está tu percepción? ¿Qué estás pensando? En todo, no creo que estés pensando en la gloria de Dios. Entonces, recuerda que ese peor día estuvo bajo la soberanía de Dios y por un fin. Para quitarte un estorbo que te está estorbando para que le des la gloria, para que dependas más de Él, para que le obedezcas más a Él, para que confíes más en Él, y etcétera, etcétera. Para eso lo está permitiendo. Pero a veces no entendemos y seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Todos los días sirven para nuestro mejor propósito. Ya sea una enfermedad, una circunstancia, tu coche se descompuso, chocaste, no sé, imagínate tu peor día o que lo viviste hoy o no sé. Está dentro de la soberanía de Dios, tienes que darle la gloria a Dios, tienes que reflejarlo a Él en esos momentos. Aún en las noches de mayor oscuridad, hermano, hermana, tenemos un consuelo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ahora te pregunto, ¿lo sabes? ¿Nada más? ¿O lo vives? Ya son tu enfermedad, tu pérdida, que alguien se murió, tu dolor. Nada de eso sucedió al azar, créemelo. Nada. Todo está dentro de la soberanía de Dios. Y si eres creyente, todo sucedió para tu bien. Por lo que ya dije. Y si eres incrédulo, para que vayas a Cristo y lo reconozcas como Señor y Salvador. Y empieces a vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, fíjate, cada día, cada situación que nos ocurre, son herramientas precisas en las manos de un Padre perfecto que está diseñando nuestra vida para su gloria. Y esa gloria se traduce en tu bien final. Pablo lo entendía, por eso ya ven cómo vivía él. Perseguido, angustiado, encarcelado, azotes, cárceles, naufragios, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué decía él? Él decía, cada vez es un más peso de gloria. O sea, mi enfoque no es lo que me pase, yo estoy allá. Yo sé que todo esto se va a traducir en un bien final. Y yo espero ese día. Y eso lo mantenía. La gracia de Dios era suficiente. Él lo vivió en toda su plenitud, Pablo. Al Dios que no te curó, al Dios que permitió lo que te pasara en este día, o que va a pasar en un día malo, que todo nos llega a pasar. Recuerda que siendo cristianos y teniendo esta perspectiva, todos los días son buenos, son maravillosos. No hay días malos, porque todo sirve para bien. Vamos a que pedirle a Dios sabiduría para que redireccionemos todo eso que los bombardeos negativos y lo redireccionemos a la palabra de Dios y a Él, al Dios de la gloria. Su gracia es suficiente. Lo dice también 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. El Dios cuyo juicio se cierne sobre el mundo es el mismo que te ha dado la vida eterna por pura gracia. Entonces, hermanos, hermanas, descansa en su soberanía, pero realmente vive esto que estás aprendiendo el día de hoy. No quiero que nos llenemos de pura información y sigamos viviendo como siempre, con miedos, con frustraciones, con pesimismo, buscando la gloria para nosotros. Recuerda que tu futuro está asegurado y cada prueba es un peso momentáneo de tribulación que está produciendo un eterno peso de gloria, como lo dice 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17. Él tiene el control y su control es la única razón. Fíjate, el control de Dios es la única razón por la que puedes tener paz. Saber que Él tiene el control. No porque te vaya bien o porque todo salga bien. No. Es porque realmente Él sabes que tiene el control y eso te lleva a lo que decía David. En paz me acostaré y así mismo dormiré. No necesito de qué preocuparme. Se trata de vivir
Entonces, como ya vimos nosotros, nada más para terminar el estudio, nos podemos preguntar si glorificamos a Dios cuando nuestras buenas obras son un testimonio visible. Cuando vive su vida, ahí está glorificando a Dios. Somos consagrados para Él porque todas nuestras acciones, incluso las más cotidianas, deben hacerse con la intención de honrarle, con la intención de glorificar su nombre. La obediencia y la santidad son la evidencia del discipulado de Dios en nuestra vida y que glorifica a Dios. Y todo esto nos debe de exhortar a usar el cuerpo y el espíritu, la sexualidad, la salud, todo eso de manera santa, reconociendo que todo le pertenece a Él. Tenemos que usar nuestros dones, nuestros talentos para lo mismo, para el mismo propósito. Todo es para su gloria. El propósito fundamental, pues ya sabemos entonces, es glorificarlo. Glorificamos a Dios es mucho más que solo la adoración que hacemos en la iglesia, ¿eh? Es mucho más, como podemos darnos cuenta. Es una forma de vida, ¿verdad? Es una forma de vida porque buscamos reflejarlo a Él, su grandeza, su bondad, en todo lo que hacemos. Te voy a dar unos ejemplos más prácticos. Lo glorificamos cuando lo amamos y confiamos plenamente en Él. Esa es una forma de glorificarlo. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Recuerda que ese es el primer mandamiento. Jesús dijo que el primero y más grande mandamiento era ese. Allí en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Y este amor se demuestra al ponerlo a Él primero en las decisiones y nuestras prioridades, como lo acabamos de ver. También glorificamos a Dios cuando confiamos en su sabiduría, como también ya dije, sus promesas y su soberanía, especialmente en medio de cualquier situación. Porque esto muestra al mundo que Él es digno de nuestra total dependencia. Si no, mostramos lo contrario y Él no es glorificado. También lo glorificamos adorándole y dándole gracias por todo, en todas las cosas. Reconocer y exaltar sus atributos, su santidad, su poder, su amor, su misericordia, a través de la oración, el canto, la meditación de la palabra. La verdadera alabanza brota de un corazón agradecido cuando tienes esta perspectiva que acabamos de ver. Porque entendiendo esto vas a estar agradecido siempre. Vas a tener gozo siempre. Paz, contentamiento siempre. Ser agradecido por todas las bendiciones, reconociendo que toda buena dádiva proviene de Él. La gratitud es una forma de atribuirle el honor por lo que tenemos y por lo que somos. Otra forma es reflejando su carácter, porque la obediencia es la máxima expresión de amor y respeto a su autoridad. Esa es la más grande, la obediencia. Porque vivimos según su voluntad revelada en la Biblia. Glorificamos a Dios a medida que nuestro carácter se transforma para parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y esto se conoce en la Biblia como la madurez espiritual o la santificación. Vivimos en santidad y usamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu para honrarlo. Evitamos el pecado y las prácticas que deshonran el templo del Espíritu Santo. Otra forma de glorificarlo es proclamando su nombre y compartiendo el Evangelio. Porque cuando predicamos a otros, les predicamos la gran noticia de la salvación. Y esto glorifica a Dios al mostrar su amor redentor, al traer a otros a su reino, al convencerlos de pecado. Y entonces que nuestras obras sean visibles a los demás, de modo que ellos vean nuestra manera de vivir y le den la gloria a nuestro Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:16. Mateo 5:16. Otra forma en que le damos la gloria a Dios es
en nuestra vida diaria, ¿no? Porque glorificamos a Dios al realizar todas nuestras actividades en tu trabajo, en tu escuela, cuando comes, cuando bebes, cuando descansas, cuando relacionas en esa situación adversa que te pasó y que no esperabas, y que a veces reaccionas de una manera que no glorificas a Dios. Con gozo lo reaccionas, con integridad y una actitud de servicio, como dice la Biblia. Todo lo que hagan de palabra de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. También lo glorificamos usando nuestros dones, los talentos, las habilidades. Si nos vamos, por ejemplo, a tu familia, a tu hogar, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu maternidad, lo tienes que reflejar a Él. Porque tú discipulas no solamente con este discipulado formal, sino con tu conducta. Ahí empezando en tu hogar, es tu primer ministerio. O en tu trabajo, en tus estudios, ¿cómo lo glorificas? En tu servicio, en tus relaciones, ¿cómo lo glorificas? ¿Usas tus dones a edificar a otros y tratar a la gente con amor? En el trabajo, en los estudios, lo haces con excelencia. Tus responsabilidades laborales y académicas, porque sabes para quién lo estás haciendo. Y así en tu casa, en todos lados. No es para los hombres. Por último, para que no nos vayamos con esa carga pesada, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Su unción principal en la vida de nosotros es transformarnos continuamente a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación. La salvación inicia en proceso de santificación que Él dirige. Y la iglesia, nosotros debemos reconocer que la santidad es obra de Él. Como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Romanos 8:13, otra. Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tendría que cerrar así, para que no pienses que lo tienes que hacer todos en tus fuerzas. El Espíritu Santo lo tenemos, no lo apagues, no lo contristes. Esa de Romanos dice que el Espíritu nos da el poder para vencer el pecado, la lucha contra el pecado. Esa lucha no se gana por el esfuerzo propio, sino por la dependencia diaria del poder del Espíritu Santo, que seamos controlados por la palabra de Dios. Ezequiel 36:27. Otra. Ezequiel 36:27. Dice, pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y las pongáis por obra. Esa es una promesa del nuevo pacto, se cumple en nosotros. El Espíritu Santo nos da la inclinación y la capacidad de obedecer la voluntad de Dios, que es la esencia de la vida santa. Por eso te dije que no lo contristes. Otro, Gálatas 5:22-23. Gálatas 5:22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, aquí el Espíritu produce el carácter, hermanos, para glorificar a Dios. Ahí ya está. El fruto es el carácter nuevo que tienes. La verdadera santidad no es solo dejar de hacer algo, lo malo, sino comenzar a manifestar esas virtudes. ¿Sí? Dejaste de hacer lo malo, pero ahora empiezas a manifestar el fruto. La iglesia debe priorizar este fruto. ¿Lo estás manifestando en tu vida diaria? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. La presencia del Espíritu en el creyente es el fundamento de nuestra motivación para vivir de esta manera en santidad, para su gloria. Al ser el templo de Dios, estamos obligados a mantener este templo puro para su uso y para su gloria. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos fomentar una dependencia activa del Espíritu Santo para lograr este estudio, para lograr todo lo que acabamos de ver ahorita. Debemos de orar constantemente al Espíritu Santo, a Dios, para que nos dé sabiduría
y podamos aplicar lo aprendido y resistir las tentaciones, y de esta manera cada día más cultivemos el fruto del Espíritu, viviendo para su gloria. Debemos escuchar su voz a través de la Biblia y a través de otros pastores de cada enseñanza, cuando te la recuerda en tu mente, que te convenza de pecado y te guía a la justicia. No contristes al Espíritu Santo. No lo apagues. Porque entonces Él te dice, ¿no quieres? Síguele como vas. Y viene la disciplina de Dios. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Esa es la advertencia última. Los pecados deliberados y la falta de amor entristecen al Espíritu Santo, hermanos, y obstaculizan el proceso de santificación. No lo hagas. El camino a la santidad que queremos como hijos, hijas de Dios, que queremos reflejar su gloria, darle la gloria, es posible solo por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo único que tienes que hacer es ser dócil y someterte a su señorío. Vivir lo que sabes. Aquí terminamos el tema de la gloria de Dios. El siguiente estudio vamos a ver el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de entender más claramente lo que significa tu gloria y lo que es darte la gloria a ti. Nuevamente, como cada día, te pedimos perdón porque hemos fallado, porque muchas veces nos hemos conformado solamente con escuchar y escuchar y escuchar, y aunque no entendamos, repetimos esas palabras, pero ni siquiera las entendemos. Perdónanos, por favor, por nuestra negligencia y ayúdanos para que de aquí en adelante algo que no entendamos nos metamos o preguntemos qué es lo que significa profundizar y meditar en tu palabra, para que realmente podamos ser hacedores y realmente podamos cumplir el propósito por el cual nos creaste y el propósito por el cual nos salvaste. Y asimismo orar por todos aquellos que están perdidos, para que ellos también vengan y te glorifiquen. Hoy entendemos que todo se trata de ti, no se trata de nosotros. A veces estos estudios nos confrontan y incluso nos hacen sentir mal. Es un golpe a nuestro orgullo. Perdónanos. A veces no quisiéramos la confrontación, pero hemos entendido que la confrontación es necesaria porque nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la humildad. Y la humildad es la virtud que nos permite hacer las cosas para tu gloria. Somos humildes y queremos seguir siendo humildes. Síguenos confrontando, síguenos hablando, síguenos diciendo las cosas que estamos haciendo mal. No permitas que nos acomodemos ni que huyamos, sino que reconozcamos nuestro pecado, nos hagamos responsable de él y te pidamos que nos perdones y que nos des sabiduría para crecer en todo esto que acabamos de aprender el día de hoy. Lo ponemos en tus manos esta noche, en Cristo Jesús oramos. Amén.